Hola, soy Alejandra y voy a hablar sobre la opinión pública y cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Empezaremos por hablar sobre el ideal ilustrado hasta la era digital y cómo ha ido cambiando esto en cuanto a la democracia. Podemos decir también que durante siglos se pensó que la opinión pública era la voz racional del pueblo, que se formaba mediante una reflexión y mediante debates, pero realmente con el tiempo esta idea fue como perdiendo fuerza. También empezaremos por decir que la ruptura del ideal ilustrado empezó, por así decirlo, desde la Primera Guerra Mundial, como que este fue el inicio de que todo cambiaría. Freud también hablaba sobre lo que era el ser humano, que no es completamente racional, ya que los seres humanos tienen impulsos que son inconscientes. Por otro lado, Karl Marx hablaba de que o buscaba recordarnos que esos debates que son públicos a menudo se esconden realmente esos intereses que son económicos. Por otro lado, la propaganda de la guerra masiva ha sido influenciada tanto por la prensa comparada, por publicidad, por los primeros filmes que eran como más que nada políticos, y eso pues demuestra cómo la opinión pública puede ser manipulada. En cuanto a Walter Lippmann, decía que pues nada, en cuanto a esta opinión que él tenía, se interpreta como que la realidad se interpreta directamente a través de imágenes y no como estereotipos, sino imágenes que son más simplificadas. Y como esto también cambiaba en cuanto al comportamiento de la opinión pública. Por otro lado, está la prensa y los sondeos. Sartori decía que la televisión reduce este tipo de información y empobrece al ciudadano, ya que convierte la democracia en un sistema en donde los que menos deciden donde los que deciden son los menos informados. Entonces, en los años 30-40 aparecen estos sondeos de opinión. En cuanto a la opinión pública, pasa a ser algo que se mide y se cuantifica y se presentan este tipo de porcentajes al haber este tipo de sondeos. En cuanto a algunos críticos que hubo en esta época, existió también Bourdieu, que es la opinión pública, que él decía que la opinión pública no existía como tal. Entonces se supone que este tipo de encuestas todos tienen una opinión y que todas valen de la misma manera, cuando esto no es así. Se supone que este censo es más bien artificial, porque se toma a un grupo de personas, la opinión de un grupo de personas, pero no se toma en cuenta a otro grupo de personas que no han sido encuestados o no se les ha hecho este tipo de preguntas para poder arrojar una información del todo real. Esto quiere decir que en realidad las encuestas como tal crean este tipo de pensamiento en cuanto a opiniones públicas y que antes no se tenían. Bueno, en cuanto a la opinión pública, se puede decir que se convierte esto en un dato. Hoy en día, para los politólogos y comunicólogos, la opinión pública es la suma de estas opiniones individuales. Como anteriormente decía, no se puede tomar en cuenta una opinión a un grupo de personas que han sido entrevistados que a los que no, porque se deja de lado a ese grupo que no ha podido responder. Por lo tanto, no se tiene una idea 100% real de cuál es la opinión pública generalizada. Lo importante en sí ya no es el debate como tal, sino estos resultados de estos sondeos y cómo se reflejan. En cuanto a esta reflexión, es bastante importante porque nos deja pensando en realmente qué es lo que está pensando el ciudadano. O sea, ¿es todo tal como lo dicen o realmente no se está tomando en cuenta a ese grupo de personas que no ha podido responder? Entonces, aquí puedo también hablar sobre esta revolución digital que vivimos hoy en día y cómo son las redes sociales y cómo influyen en nuestro comportamiento o en nuestra manera de opinar. El Internet y las redes sociales es verdad que borran este tipo de fronteras y estos medios tradicionales y digitales. Entonces cualquier persona puede hoy en día emitir mensajes públicos, por lo que la opinión pública puede ser no del todo es racional ni informada. Entonces, en cuanto a este tipo de fragmento moderno, pues es verdad que hoy en día todos en nuestro entorno estamos, digamos que recibiendo constantemente diferentes tipos de información frecuentemente y tenemos
como este tipo de acciones que es que no sabría explicarlo. Yo diría que tenemos sobreestímulos y hay muchísimas noticias que no son argumentadas ni buscan serlo, ni tampoco, digamos que no se busca como lo verdadero sobre si esto que está publicado o esto que están diciendo a los medios de comunicación es realmente cierto. Como que no se compara si la información realmente es la ideal. Entonces, esto es algo que yo considero que se debería de autoeducar o alfabetizar esta era digital para que todos podamos no solamente saber leer una noticia o poder leer un tipo de entrevista, sino poder verificar que esto es realmente cierto e incluso poder compararlo con otros resultados. Hoy en día puedo hablar sobre algunos ejemplos, como es la desinformación en Rusia y en Moldavia, con el uso de los deepfakes y encuestas falsas pues, para manipular elecciones. Por otro lado está también la campaña de desinformación de Bolivia, que se dice que fueron encuestas manipuladas por IA para difundir este tipo de mentiras. También están las interferencias de grandes empresas, como por ejemplo es Meta, que en cuanto a las operaciones encubiertas en Rusia, en Irán y en China, han servido para influir o influenciar en la opinión pública. Estos casos muestran cómo la opinión pública no solamente se mide, sino que se construye artificialmente y es manipulada con grandes actores externos y cómo de esta manera deberíamos o tendríamos que saber interpretarla y poder comparar esta información, no solamente dejándonos llevar por lo que se lea, sino, como anteriormente he mencionado, volviéndonos a educar o difundiendo la importancia de por qué las noticias, los medios de comunicación y la opinión pública está siendo de gran importancia para nuestras vidas y cómo este tipo de democracia ha ido cambiando y esta tecnocracia puede entorpecer, por así decirlo, a la sociedad. Muchas gracias.